Hola a todos, ¿cómo están? En este video voy a hablar sobre la teoría del deporte y sobre la evolución histórica del deporte a través del tiempo. La idea es comprender cómo las actividades físicas fueron cambiando desde la prehistoria hasta la actualidad y cómo esas transformaciones ayudaron a construir el deporte moderno que conocemos hoy. Muchas veces pensamos que el deporte solamente es competencia, entrenamiento o actividad física, pero en realidad el deporte representa mucho más que eso. El deporte refleja aspectos culturales, sociales, educativos, económicos e incluso políticos que cada época histórica. Además, el deporte ha acompañado al ser humano prácticamente desde sus orígenes, desde las primeras actividades de supervivencia hasta los grandes eventos internacionales como lo son los Juegos Olímpicos. El deporte ha evolucionado constantemente junto con la humanidad. Por eso, para entender la teoría del deporte, primero es necesario conocer su historia y cómo cada etapa histórica aportó elementos importantes para el desarrollo deportivo actual. A lo largo de este video voy a explicar las principales etapas de la evolución, como la prehistoria, la antigüedad, eh, la Edad Media, la Edad Moderna, la era del deporte y la era moderna del deporte y finalmente la edad contemporánea. También voy a relacionar todo esto con la teoría del deporte y su importancia actual. Bueno, comenzando desde la prehistoria, podemos decir que aquí nacen las primeras manifestaciones de actividad física humana. En esta época, pues los seres humanos no practicaban deporte como lo hacemos hoy, ya que no existían reglas, competencias organizadas ni instituciones deportivas. Sin embargo, pues se realizaban movimientos físicos constantes como parte de su vida diaria y de su necesidad de supervivencia. Por ejemplo, las personas tenían que correr para escapar de animales peligrosos, cazar para conseguir alimento, nadar para cruzar ríos y lanzar objetos o piedras para defenderse y trepar para protegerse o recolectar alimentos. Todas estas acciones ayudaron al desarrollo de las capacidades físicas fundamentales, como lo son la fuerza, la velocidad, la resistencia, la coordinación y la agilidad. Estas capacidades físicas fueron muy esenciales para la supervivencia humana y más adelante se convertirían en elementos fundamentales del entrenamiento deportivo. Además, muchas de estas actividades empezaron a practicarse también como demostraciones de habilidad dentro de las comunidades. Es decir, algunas personas demostraron quién era más fuerte, más rápido o más hábil. Aunque todavía no existía el deporte como institución, sí podemos decir que en esta etapa nacen las bases del movimiento humano organizado. También es importante entender que la actividad física en esta época no tenía fines recreativos ni competitivos, sino que pues estaba totalmente relacionado con sobrevivir y adaptarse al entorno. Aún así, estas prácticas fueron fundamentales para el desarrollo físico del ser humano y marcaron el inicio de lo que posteriormente evolucionaría hasta convertirse en deporte. Llegando a la antigüedad, pues después de encontrarnos la etapa de la antigüedad, especialmente en civilizaciones como Grecia y Roma, es donde el deporte comenzó a tomar una forma mucho más organizada. En Grecia antigua, el ejército eh, era muy importante, pues porque pues se hacía el ejercicio físico y sí, y pues también de la formación integral de las personas. Los griegos creían que el equilibrio entre el cuerpo y la mente era importante, por eso pues valoraban tanto el desarrollo intelectual como el físico. Los jóvenes entrenaban diferentes actividades físicas porque pensaban que un cuerpo fuerte y saludable llenaba también el desarrollo mental y moral. Uno de los aportes más importantes de Grecia fueron los Juegos Olímpicos antiguos. Estos juegos comenzaron aproximadamente en el año de 776 a.C. y se realizaban en honor a los dioses, especialmente a Zeus. Durante los Juegos Olímpicos se suspendían incluso las guerras para permitir la participación de atletas provenientes de distintas ciudades griegas. Entre las pruebas deportivas más importantes estaban las carreras, las luchas, el lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalinas, saltos y carrera de carros. Aquí ya empezaron a observar elementos muy importantes del deporte moderno, como era la competencia organizada, las reglas, preparación física, entrenamiento,
reconocimiento social para los atletas. Además, el deporte empezó a relacionarse con valores como el honor, la disciplina y la excelencia física. Por otro lado, en Roma antigua el deporte tuvo un enfoque un poco diferente. Aunque los romanos también utilizaban las actividades físicas para preparar a los soldados y fortalecer al ejército, el deporte comenzó a convertirse en espectáculo público. Los eventos más populares eran las luchas de los gladiadores, las carreras de carros y los combates en los coliseos. Estos espectáculos reunían enormes cantidades de personas y se utilizaban también como forma de entretenimiento social. A diferencia de Grecia, donde el deporte tenía un sentido más educativo y cultural, en Roma el deporte se enfocó más en el entrenamiento y la demostración de poder. Sin embargo, ambas civilizaciones fueron fundamentales para el desarrollo histórico del deporte. Llegando a la Edad Media, el deporte volvió a relacionarse fuertemente con la guerra y la preparación militar. Durante esta época, los caballeros y guerreros entrenaban constantemente para mejorar las habilidades de combate. Entre las actividades más comunes estaban las justas, los torneos, el manejo de espadas, el tiro con arco y la caza. Estas prácticas ayudaban a desarrollar capacidades físicas y tácticas necesarias para la guerra. Aunque todavía no existían deportes organizados como hoy, sí se comenzaron a aparecer competencias entre grupos y demostraciones de habilidades físicas. En muchos casos, estas actividades también servían para entrenar la disciplina, la valentía y la resistencia. Además, las clases sociales influían mucho en las prácticas físicas. Algunas actividades eran excluidas de los nobles y los caballeros, mientras en otras eran practicadas por el pueblo. Durante esta etapa, el deporte todavía no era considerado como una actividad universal ni accesible para la sociedad. Sin embargo, los juegos populares y ciertas competencias ayudaron a mantener vivas las prácticas físicas y recreativas. Pasando ahora a la edad moderna, donde el deporte comenzó a cambiar significativamente. En esta etapa, las actividades físicas dejaron de verse únicamente como entrenamiento militar y comenzaron a convertirse también en formas de recreación y entretenimiento. Poco a poco empezaron a establecerse reglas más claras en los distintos juegos y actividades. Esto fue muy importante porque permitió organizar mejor las competencias y hacerlas más justas. También comenzaron a construirse espacios específicos para reclamar, realizar actividades físicas, lo cual ayudó a aumentar la práctica deportiva. El deporte empezó a expandirse entre más sectores de la sociedad y dejó de ser algo exclusivo de ciertos grupos. Además, en esta época surgieron nuevas ideas relacionadas con la educación física y el cuidado del cuerpo. La actividad física empezó a verse también como una herramienta para mejorar la salud y la calidad de vida. Ese cambio fue fundamental porque preparó el camino para el nacimiento del deporte moderno. Hablando de eso, pues llegamos a la era moderna del deporte. Luego de encontrarnos la era moderna del deporte, una de las etapas más importantes en la historia deportiva. Con la revolución industrial, las ciudades crecieron y las personas empezaron a tener más tiempo libre. Gracias a esto, el deporte comenzó a practicarse de manera más frecuente y organizada. En países como Reino Unido se crearon las reglas oficiales de muchos deportes modernos, por ejemplo, el fútbol, el rugby, el tenis y el cricket. También surgieron los primeros clubes deportivos y las organizaciones encargadas de regular las competencias. Aquí nace realmente el concepto moderno del deporte. Ya existían las reglas oficiales, árbitros, equipos, entrenamientos organizados, con campeonatos, instituciones deportivas. Además, el deporte comenzó a expandirse internacionalmente. Cada vez más países adoptaban diferentes disciplinas deportivas y organizaban las competencias. En esta etapa también apareció una visión más científica del entrenamiento físico. Se empezó a estudiar cómo mejorar el rendimiento de los atletas mediante métodos de preparación física más estructurados. Esto marcó el inicio de la profesionalización deportiva. Llegando a la edad contemporánea, donde el deporte alcanza una dimensión mundial. Uno de los acontecimientos más importantes fue la creación de los Juegos Olímpicos modernos en 1896, gracias a Pierre de Coubertin.
Los Juegos Olímpicos ayudaron a unir países y culturas mediante el deporte y promovieron valores como el respeto, la disciplina, la paz y la superación personal. Actualmente el deporte es una industria global enorme. Existen atletas profesionales, grandes ligas deportivas, eventos internacionales, patrocinios, tecnología deportiva, ciencias aplicadas al deporte. Además, hoy el deporte tiene muchísimas funciones dentro de la sociedad. Por ejemplo, el deporte ayuda a enseñar valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad, la disciplina, el respeto. El deporte une comunidades y personas de diferentes culturas, que es lo que se ha visto eh, casi siempre. La actividad física ayuda a prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Actualmente el deporte mueve millones de dólares en competencias, marcas, publicidad y entretenimiento. Muchas personas pueden construir proyectos de vida a través del deporte, ya sea como atletas, entrenadores, preparadores físicos o profesionales de ciencias del deporte. Además, gracias a los avances tecnológicos, hoy existen métodos mucho más avanzados para analizar el rendimiento físico y mejorar el entrenamiento deportivo. Ahora, relacionando todo esto con la teoría del deporte, podemos entender que esta área estudia el deporte desde diferentes perspectivas. La teoría del deporte busca analizar cómo se evoluciona el deporte, cómo influye en la sociedad, cuáles son sus principios, cómo mejorar el rendimiento físico, cómo se desarrollan los procesos de entrenamiento. También estudia aspectos físicos, psicológicos, sociales, educativos y culturales. Gracias a la teoría del deporte, actualmente existen métodos científicos del entrenamiento que permiten mejorar el rendimiento de los atletas de manera segura y eficiente. Además, la teoría del deporte ayuda a comprender que el deporte no es solamente competir o ganar. El deporte también es la educación, tener salud, cultura, mucha disciplina, desarrollo humano e inclusión social. Por eso la teoría del deporte es tan importante dentro de las carreras relacionadas con la educación física, el entrenamiento deportivo y las ciencias del deporte, que es lo que estoy estudiando. Desde mi opinión personal, estudiar la historia y la teoría del deporte es muy importante porque nos permite entender cómo el deporte ha influido en la humanidad durante miles de años. Además, ayuda a valorar el deporte no solamente como competencia, sino también como herramienta de formación personal y social. Actualmente el deporte tiene un impacto enorme en la vida de millones de personas y continúa evolucionando constantemente gracias a la ciencia, a la tecnología y a la educación. También considero que el deporte puede transformar vidas porque enseña disciplina, perseverancia y trabajo en equipo. Ya para concluir, podemos decir que el deporte ha evolucionado junto con la humanidad desde la prehistoria hasta la actualidad. Po- Pasó de ser una necesidad de supervivencia a convertirse en una actividad organizada, profesional y global. Cada etapa histórica aportó elementos importantes para el desarrollo deportivo actual. La actividad física de supervivencia, la organización de competencias, las reglas, el entrenamiento, la profesionalización, también la ciencia aplicada al deporte. Hoy el deporte es una de las actividades más importantes a nivel mundial y sigue evolucionando constantemente. Entender su historia y su teoría nos permite comprender mejor su importancia dentro de la sociedad y reconocer el impacto positivo que puede tener en la vida de las personas, que para ser sincero es muy bueno. Muchas gracias, esto fue todo en el video, nos vemos en una próxima.